Milena y Lina son hermanas. Sí, profe. Ah, ok. Ella porque no está trabajando, ¿cierto? Sí, ella está trabajando presencial. Ah, bueno, ok. ¿Y vos también trabajas? No, yo estoy aquí en la casa. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces alcanzan a ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo, muy bien. Ahí mejor. Bueno, a ver cómo se entiende este ejercicio. Bueno, la idea, cierto, la idea del ejercicio es que tenemos por acá como una lista de empleados de ¿sí? Una compañía, digamos, donde, cambiémosle un poquito el color, donde tenemos entonces el nombre de dichos empleados y tenemos algo que pasa pues mucho en las empresas, eh, es que digamos, mm, que se da apoyo a los empleados para que ellos también puedan acceder a educación, ¿cierto? Muchas veces entonces, eh, por ejemplo es el caso de, digamos, empresas donde según la función que usted realice, le dan la oportunidad, digamos, eh, eh, ¿cierto? Pues de educarse, no sé, en temas relacionados con su cargo, ¿cierto? Lo que le va a permitir seguramente realizar mejor el trabajo, etcétera. Y por tanto, entonces también le colaboran con cierto eh, porcentaje, por ejemplo, de la matrícula de estudio, ¿cierto? O bien le generan créditos para que usted pague su estudio, etcétera. Y incluso en algunas ocasiones no tiene que ver pues que el estudio sea eh, pues como relacionado, eh, que no sea pues como una capacitación para el trabajo como tal, sino que simplemente es, digamos, un beneficio, ¿cierto? Un beneficio que tiene la empresa de generar o de dar la oportunidad a sus empleados de que estudien, ¿cierto? Jornadas contrarias, etcétera. Entonces acá tenemos el listado de empleados de esta empresa. Eh, y vamos entonces a calcular mmm, el valor de la matrícula, ¿cierto? De la matrícula que tendrían que pagar en el caso pues, del estudio, a partir entonces de unas formas de pago. Vamos a generar también entonces unos descuentos. Miren que acá abajo tenemos como estas opciones. Según entonces, por ejemplo, las tarifas, lo que van a pagar eh, de la matrícula varía, ¿cierto? Según estas tarifas que tenemos por acá. Según la forma de pago que ellos, en que ellos paguen esa matrícula, van a tener un descuento, ¿cierto? Que puede ir de entre el 10 al 20 o el 30% de descuento en dicha matrícula. Y a partir de ese descuento, ¿cierto? Del valor que calculemos como valor de matrícula y el descuento que tenga el empleado, pues vamos a calcular el valor neto de la matrícula. La clasificación 4, 2, 1, 3, depende de qué, por favor. Eh, según lo que pague, lo que va a pagar de matrícula. Eh, Según el monto o según el extracto o solamente el monto de la matrícula. según el monto, eso es cierto, y ya digamos que eso sí lo podríamos desprender como según, por ejemplo, el estrato en el que viva el empleado o según el salario que él reciba. Vamos a ver si de pronto tiene que ver, por ejemplo, si tenemos a Lina Giraldo. Por ejemplo, en los que la- más ganan son los de millón y pedazo, que está pues bajo los sueldos en general. las Digamos, personas a cargo, en la caracterización de eso entran a jugar muchas cosas, ¿cierto, don Carlos? sí, sí, pueden ser muchas cosas. Pues no sé exactamente para el ejercicio, porque el ejercicio, eh,
porque el ejercicio lo tomé, yo no lo No, pero yo inventé. le preguntaba a usted, pues, por eso le preguntaba, ¿sí me entiende? Sí, sí, mire que no tiene que ver como con el salario, porque entonces, por ejemplo, mire que los que tienen salarios más altos, por ejemplo, el de 1.250.000, este entra en la tarifa 1 y el otro que tiene un salario alto de 1.200.000 entra en la tarifa 2 y por acá los de abajo tienen tarifa 2, 4, 3. Entonces es invariable, pues, eh, pues no depende de cuánto devengue, sino de pronto, entonces, por ejemplo, de eso, o por ejemplo, digamos, del número de hijos, pues pueden ser muchas cosas Sí, la según las. clasificación de eso depende de muchas cosas. Sí, eso, claro que sí. Ajá. Cierto, que también, por ejemplo, como por ejemplo, cuando se entregan subsidios a los empleados, que muchas veces son, por ejemplo, a subsidio, la mar 50.000 pesos por quincenales por cada hijo, ¿cierto? Entonces, obviamente, el que tenga 5 hijos, pues va a recibir más, porque obviamente, pues tiene más gastos en la casa. Pero mire que, por ejemplo, no sé cómo será en este momento, pero tengo entendido que anteriormente, digamos, la persona manejaba dos mínimos, creo, o tres, ya no tenía derecho a subsidios o algunas cosas de esas, ¿cierto? No sé cómo estará en este. Ah, ok. Sí, eso pues, o sea, ahí entran muchos factores que al final también son los que hacen que una empresa, digamos, se perfile como una buena empresa o no, ¿cierto? Para sus empleados, sobre todo porque ya sabemos que normalmente las empresas tienen que ofrecer unos beneficios legales, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir legales? Pues que todas lo tienen que hacer, pues si no están incumpliendo, eh, si la legislación pues laboral, ¿cierto? Pero aparte de eso, muchas empresas se destacan por tener bastantes o diferentes beneficios extralegales. Entonces, por ejemplo, en el caso de la empresa mía, entonces, como que te dicen, si usted saca sus 15 días seguidos de vacaciones, entonces nosotros le regalamos otros 3. O, por ejemplo, el día del cumpleaños usted no tiene que elaborar. Entonces, eso no es por obligación, ¿cierto? Son, digamos, beneficios que las empresas, Son políticas de cada empresa. ajá, que las empresas pues otorgan, ¿cierto? De alguna manera por mostrarse pues, digamos, más mejores pues con sus empleados, pensar más en el empleado. Bueno, entonces en este caso pues hablamos entonces de una empresa que pues por lo menos permite entonces que los empleados también estudien y bueno, entonces ya sabemos que según pues la forma del pago de esa matrícula, ellos van a tener un descuento que entonces, por ejemplo, si se paga de contado va a ser del 30%, si se paga subsidiado del 20% y se paga a crédito, el descuento va a ser solamente de 10%. Acá tenemos los salarios, que ya como sabemos, pues es el salario, eso pues uno no va a cambiar, ¿cierto? No va a cambiar, por eso nos los dan de una vez, el que recibe cada uno de los empleados. Y vamos entonces a calcular, según, miren, acá nos dicen las condiciones para este subsidio, el valor de ese, mejor dicho, a esto vamos a colorearlo, por ejemplo, lo podemos colorear de un color particular, porque esto va a depender de esto. En este caso, el descuento, vamos a colocarlo también de un color particular, aunque quede muy colorido, ¿cierto? Pero va a ser más didáctico así. Y según las tarifas, entonces estos pueden ir juntos. ¿Qué colorcito le colocamos a este? ¿Cierto? Entonces, según las tarifas, va a pagar cierto valor de matrícula. ¿Listo? Finalmente, entonces ya vamos según lo que ganaba, ¿cierto? Más un subsidio que se le va a dar y restándole ese neto pues de la matrícula del estudio, entonces vamos a calcular el valor neto pues que va a ganar la persona. Bueno, entonces ya Que va sabemos que a devengar después de las deducciones. después de las deducciones y también de los beneficios como el subsidio, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, bueno, el listado de empleados, bueno, en este caso entonces vamos a trabajar entonces la función. ¿Se recuerdan cuál era la que íbamos a trabajar? Sí, anidada. Bien, sí, anidad.
digamos, manual, ¿cierto? De manera... ¿Y cuándo lo vamos a aprender a hacer con el sistema? No, ese sería antes automática, sí. A la manual es la que ya hicimos. Esta va a ser automática. Eso sí, ajá, sí. Es que no sé bien qué nombre recibiría, pues, pero lo vamos a hacer a partir de la, De ¿cierto? la función. Insertando función. Sí, La eso. función F5. Ah, no, de la función del cuadro de la barra de direcciones, don Carlos. Sí, del cuadro de funciones. ¿Cómo se llama esa barra de direcciones o cómo? No, mira que es sí, pues la opción de insertar funciones, Ah, pues bueno. cierto, de manera, digamos, sí, por el sistema, digamos, por Excel, ¿cierto? No, pues no, digamos, desde el teclado, sino desde los cuadros de Entonces, Excel. diría que es la barra de funciones. Sí, barra de funciones está bien, sí. Creo que está bien. Bueno, ese nombre es listo. Entonces vamos a comenzar. Listo. Entonces lo primero que tenemos que calcular es el valor de la matrícula. Aquí como ya nos quedó por colorcito, entonces ya sabemos que este valor de la matrícula va a depender según las tarifas que tenemos desde pues 1, 2, 3 o 4 en las que están clasificados esos empleados y que ya sabemos pues que pueden depender de muchas cosas, pero ya nos dan una clasificación, ¿cierto? Entonces, para calcular este valor de la matrícula, vamos a depender de este cuadro que tenemos acá, que nos dice que si la tarifa es 1, el pago va a ser de 80.000 pesos, si la tarifa es 2, va a ser de 90.000 pesos, y que bien podríamos ver, ¿cierto? Entonces, si este es Juan Pérez, y su tarifa es 4, pues entonces nosotros podríamos escribir acá que esto es 110.000, pero, ¿cierto? Eso es lo que no hacemos normalmente en Excel, ¿cierto? Entonces tocaría ponerlo con cada uno y no tendría sentido, pues él no nos estaría ayudando, digamos, en nada. Entonces, Entonces, para eso vamos a... ahí se anidarían las cuatro clases del 1, 2, 3 y 4. Eso, muy bien, listo. Entonces lo vamos a hacer por este lado de la inserción de funciones, ¿cierto? Sabiendo que lo que vamos a usar es una función sí y que simplemente lo que vamos a hacer es anidar una función sí dentro de otra. ¿Cómo trajo ese? ¿Inserción de funciones o le da solamente en el icono FX? Sí, en el icono de f de x o función, ¿cierto? Acá arriba escribimos, mire que nos dice, escriba, perdón, una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic en ir. Acá normalmente, mire que acá nos dice que estas son, bueno, acá no nos dice, pero estas son las últimas funciones que yo utilicé, por eso me las deja acá, ¿cierto? Entonces, en este caso vemos sí acá, ¿cierto? Si no la viéramos, entonces acá escribimos sí, le decimos ir, un momentico. No, espera un momentico. Si ponemos sí. Bueno, sí, bueno, acá las podemos ver todas como en, digamos, están en orden alfabético. No sé por qué acá no me las mostró. Bueno, entonces en estas de usadas recientemente. Bueno, ahora yo miro a ver acá todo. Recomendada, todo, recomendadas. Si le decimos sí, en recomendadas no nos deja. Si le decimos en Ahí tiene todo. la barreta de desplazamiento, desplácela, don Carlos, ¿no? No, sí, pero pues la idea es. Ah, bueno, él se la trae inmediatamente. Ajá. Bueno, pero es que no sé por qué no las está buscando. Texto. Oceanidad, ¿no? Esa función no figura ahí en el sistema, ¿cierto que no? Oceanidad. No, somos nosotros los que Así la no, pues, animamos. se lo colocamos, se lo colocamos. Bueno, sí, a ver, si lo dejamos acá en todo, si Vela ahí tenemos de acá la último categoría abajo, vela de todo, último abajo. sí, si lo colocamos acá en la categoría todo, entonces podemos buscarla por orden alfabético, ¿cierto? Nos vamos hasta la opción sí, y acá la tenemos, ¿cierto? Bueno, o sea, lo que les estoy mostrando es cómo buscarla, pues en el caso mío me aparece como las últimas
las recientemente usadas, normalmente no me ha generado problema. Espero que a ustedes no les genere problema. Bueno, entonces acá lo primero que hacemos para rellenar nuestra primera función, sí, la que va a ser, digamos, como la principal, es entonces nos da 3 espacios. En el primero nos dice que hagamos la prueba lógica, ¿cierto? Entonces, como recuerden que decimos, si pasa un suceso, ¿cierto? Entonces debe ocurrir algo además. Entonces, en este caso decimos, si esta casilla que tenemos acá, esta celda, que en este caso es la B4, ¿cierto? Menor de Es igual o a menor. 1. No, es igual. Espera, don Jairo, va. Entonces, si el valor que tengamos acá en la celda B4, ¿cierto? Que es donde está la tarifa, es igual a 1, entonces, acá cuando decimos entonces, nos vamos al siguiente renglón, ¿cierto? Que es el valor sí verdadero. O sea, acá ponemos la prueba. La prueba es si B4 es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa si B4 es igual a 1? Que lo que vamos a pagar, en este caso, es 80.000 pesos, pero nosotros no lo escribimos, sino que damos clic acá en el cuadro que tenemos que nos dice que si la tarifa es 1, entonces el pago es X, ¿cierto? X. En este caso, 80.000. Pues nosotros damos clic en la celda. Acá nos aparece la celda. Esta la vamos a fijar. Simplemente nos paramos ahí y con la tecla F4, ya sabemos, queda fija, ¿cierto? Miren que acá se alcanza a ver que quedó fija con los símbolos de peso. Y acá nos está colocando el valor que se encuentra en Pero ahí esta quedó celda. fija la columna. No, quedó fija toda la celda. Mire que está Sí, fija sí, tanto la columna como la fila. como la fila, O sí, sea, no la había celda. visto el signo antes del 22. Eso, mire, lo teníamos así. Simplemente lo teníamos así vacío. Dimos clic acá, donde nos dice cuál es el pago para la tarifa 1, que es lo que necesitamos. Y simplemente estando ahí mismo le decimos F4 y se fija totalmente la celda. Tanto columna como fila, o sea, la celda. Y acá nos está mostrando al frente cuál es el valor que está por dentro de esa celda, como para que comprobemos que está bien, ¿cierto? Entonces acá es donde, miren que si alcanzan a ver acá nuestra función, cómo está quedando acá arriba en la barra de fórmulas, nos dice si B4 es igual a 1, entonces C22, o sea, entonces 80.000. Ya tenemos nuestra primera función, sí, completa, ¿cierto? Entonces nos dice, de lo contrario, acá sería valor si falso de lo contrario, ¿sí? Le podríamos colocar cualquier cosa. Por ejemplo, entonces si yo le dijera que de lo contrario, Cero. Miguel, por ejemplo, entre comillas, porque estamos poniendo textos, que yo les ponía, entonces miren, si no es 1, me dice Miguel, entonces si yo relleno a los que son valor 1, me pone 80.000, muy bien, ¿cierto? Y todos los que no sean valor 1, o sea, 2, 3 y 4, me pone la palabra Miguel. Pero como eso no es lo que yo necesito, ¿cierto? O sea, solo era para que miráramos que aquí ya está completa una función sí. O sea, que nosotros somos los que anidamos la función sí, pero realmente la opción que nos muestra la barra de, digamos, el listado de funciones es una función sí normal. Nosotros somos los que elegimos anidarla. ¿Listo? Donde se le coloca si B4 igual a 1, ese 1 es manual. Sí, claro que sí, Enguera. Entonces vamos a volverlo a hacer. Ya sabemos que no va por ese lado, pues ese es solo un ejemplo. Entonces sí, listo, vamos a colocar de nuevo nuestra fórmula. Primero limpiemos otra vez todo porque no se ve así enredado. Nos paramos ahí donde vamos a colocar la función. Le damos entonces, sabemos que es la función sí. Nuestra prueba lógica entonces es si el valor que está aquí en la tarifa en B4 es igual, pues esto lo estoy haciendo manual, es igual a 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pagar? 80.000 pesos o la tarifa Don para Carlos, o el pago para la tarifa tentativamente, 1. y si fuera menor de 1, no, porque ahí está el 50.000, no, entonces no. Tiene que No, ser no, lo vamos a fija. hacer, vamos a incluir todo, no vamos a incluir rangos, sino valores exactos en este caso, Sí, señor, porque bueno. tenemos cuatro tarifas y para cada una de las tarifas un pago exacto. ¿Listo? Listo, entonces tenemos, si B4 es igual a 1, entonces vamos a pagar 80, o sea, si la tarifa es 1, pagamos 80.000. De lo contrario, aquí vamos a anidar la función. ¿Cómo lo hacemos? Nos paramos aquí y en vez de cerrarla, porque vamos a seguirla anidando, entonces nos vamos aquí a este espacio que tenemos por acá. Alcanzan a ver dónde estoy señalando, ¿cierto? Sí. Y acá le vamos a decir
sí, de lo contrario, sí. ¿Sí ven? Entonces ya aquí me abrió un nuevo espacio y acá alcanzo a ver que acá ya me anidó la función. Me está poniendo un Sin sí borrar lo que traía. sin borrar nada, eso. No he borrado nada. Mira que aquí queda todo, la primera parte. Entonces dice, si B4 es igual a 1, o sea, si la tarifa es 1, entonces vamos a pagar 80.000 pesos. Ya sabemos que C22 es 80.000, que es lo que aparece acá en C22. Pero De lo contrario, sí, y acá más quiero escribiendo. ¿Qué, don Jairo? pero en el renglón 3 no hubo que escribir nada, ¿no? No, hubo que darle la función sí, porque la estamos Se anidando. para ahí y le da la función sí que está a la izquierda arriba de... Eso. Acá la vamos a seguir haciendo. Mire, verá. Entonces, cuál sería la siguiente opción? Que en la misma celda, en la celda B4, ¿cierto? Si en la celda B4 tenemos igual a 2, ¿cierto? O sea, la tarifa va a ser 2 en este caso. Entonces, ¿cuál será aquí donde hay que dar clic? 50.000. No, 90.000. Ah, es 90.000, es que no lo alcanzo a ver bien. Yo Ah, ¿Es de bueno, tampoco sí, sé qué 90.000? hace. no, sí. Ah, Eso 80, 90, 100 y 110. es que yo lo veía como un 50, don Carlos. Ah, bueno, no pasa nada. Y, Entonces, 23. y tengo las gafas puestas. listo. Qué Bueno, inseguridad, hombre. pero desde el momento está entendiendo, ¿cierto? Sí, señor. No, es que créame, lo veía como el 50 y todavía lo veo borroso. Vuelvo y le digo, tengo las gafas puestas. Sino que yo no los pongo más grande porque entonces no les puedo mostrar No, pues, no, como así todo está el área bien. de la pantalla para que puedan ver las diferentes cosas, pues. Listo, entonces dice, entonces de lo contrario, ¿cierto? Ah, bueno, no, entonces Ahora lo fija con F4. si la tarifa es 2, o sea, si B4 es igual a 2, entonces el valor a pagar va a ser 90.000, o sea, C23. Ahí lo fijamos con F4. Y de lo contrario, volvemos a anidar. Entonces, de lo contrario, nos paramos acá y le decimos sí, aquí arriba, sí. Vea que aquí ya nos volvió a anidar, ¿cierto? Aquí vamos comprobando arriba la formulita. Sí, B4 De lo contrario, nuevamente. muy bien, si B4 es igual a ¿cuánto? Déjenlo ver abajo. A 3. A 3, ¿cierto? Ya pusimos el 1, el 2 y el 3, acuérdense que son Y el 4 valor abajo tarifas. es 100.000. Entonces, Entonces el valor va a ser 100.000, fijamos acá, y ahí sí le decimos de lo contrario porque ya nos queda una sola opción. Miren que ya pusimos el 80.000 si la tarifa es 1, el ese 90.000 es si la tarifa es 24. 2, el 100.000 si la tarifa es 3, y de lo contrario es 110.000 porque la única opción que nos quedaba era 110.000. Ahí me hago entender. Se le puede poner de una vez ahí, No, se tiene que Sí, poner profe. ahí. Ahí se Ok. tiene que cerrar la función. por ser el último, sí. Porque ya incluimos el 80.000 con la tarifa 1, el 90.000 con la tarifa 2, el 100.000 con la tarifa 3, aquí mismo lo estamos incluyendo, ¿cierto? Si es 3, entonces pago 100.000 y de lo contrario, la única opción que me queda es que la tarifa sea 4. Si ya incluí las otras 3 tarifas y son 4, la única opción o el de lo contrario viene a ser la tarifa 4, que es Como ese es el 110.000. último, como ese es el último, como dice usted, o de lo contrario. De lo contrario, entonces es 100.000. Acuérdense, si tuviéramos una quinta tarifa, aquí estaríamos colocando sí, ¿cierto? Sí. Estaríamos yendo por aquí a colocar el sí. Pero como no tenemos más opciones, acá cerramos y esto lo vamos a hacer repetidamente con los otros espacios que vamos a rellenar. Entonces, de lo contrario, es C25 y este también lo fijamos para que luego no nos empiece a arrastrar hacia, cuando arrastremos no vaya a poner estas casillas de aquí para abajo, ¿cierto? Sino que sepa que el único valor cuando la tarifa ya 4 es el 110.000. Y aceptar. Y le decimos aceptar. Y listo, miren que acá nos quedó armadita toda nuestra función. Por eso es que decimos que antes la hacíamos manualmente, ¿cierto? Incluso podríamos hacerlo pues una vez manualmente. Por ejemplo, intentémoslo hacer acá manualmente con la tarifa 1, por aquí abajito, ¿cierto? Entonces nosotros diríamos, igual sí, ¿cierto? Esto sería manual con las teclitas. Igual sí. Lo que tengo en B4 es igual a 1, entonces colóqueme ahí. Comillas, No, 80.000. no, comillas es si tenemos texto. En este caso es un número, 80.000. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí.
¿cierto? Si es texto, sí lo ponemos entre comillas, si es un número, no. Entonces colocamos, entonces, si la tarifa es 1, entonces pagamos lo que diga en C22 y este valor lo fijamos, perdón, este valor lo fijamos, ¿cierto? Punto y coma. De lo contrario, sí, Sí. de lo contrario, sí, doble clic, lo que tenemos ahí mismo es El igual mayor. a 2, entonces colóqueme lo que diga en C23, que es 90.000, fijamos el valor, pero de lo contrario, ay, esperen que aquí me lo borré, listo. De lo contrario, sí, acá lo escribimos, solamente ponemos el punto y coma y escribimos el sí, ahí mismo nos muestra la tabla de funciones porque estamos llenando bien la función. Anidamos acá y decimos que si lo que haya que si la tarifa, lo que hay en B4 es igual a 3, entonces el valor a pagar va a ser el que esté en C24, que ya sabemos que es 100.000, lo fijamos. Digo, acá no me quedó bien fijado. ¿Sí? Punto y coma. Y ahí si le decimos de lo contrario, es lo que esté C25. en C25 y lo fijamos también. Sí, es lo mismo, lo que pasa es que lo estamos haciendo de las dos maneras y es más cómodo y más fácil hacerlo y con menos errores pues factibles hacerlo por el otro método. Mucho más Por ejemplo, fácil. bueno, acá hay que, sí, cierto, mucho más fácil. Acá lo único que nos está diciendo es que ya sabemos que él nos sugiere que tenemos que cerrar todos los paréntesis. Cerrar los 1, 2, 3, paréntesis. entonces son 1, 2, 3. Sí. Ahí ya está. Menos posibilidades de errores con la otra. Ajá. Esperen un momentico, pero acá sí. Y acá porque me calculo, esperen, yo veo una cosa. El de 4 es el que tiene que valer 110.000. El de tarifa 4. Ah, no, ok. Pasa que lo hice, en este caso lo hice mal, porque yo no tendría que decir aquí B4. Si lo estoy haciendo en esta casilla, yo tendría que decir es este, B11. Todos los B4 por B11. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo en esta casilla, ¿cierto? Ya luego yo cuando arrastre estaría extrapolando. Miren que ahí ya sí calculó bien. Como este es un 1, entonces me pone el 80.000. Ya cuando arrastremos es que él completa la fórmula, pero por eso lo hacemos desde el principio y lo comparamos con su propia fila, ¿cierto? ¿Me hice entender ahí? Y entonces el 2 también habría que cambiarlo. Y el 3. Eso, pero es que recuerden que esa es el poder de Excel, el poder que trae Excel como si fuera un... Hasta ahí. Pero no lo Eso. haga todo, sino hasta ahí. Y mire que si Eso, ahí. mire que cuando yo arrastre, él me va a bajar pues como el valor de la tarifa a la misma fila. En este caso me está mostrando B10 y yo acá por eso tenía que hacer B11, ¿cierto? No B4. Lo Que fue lo mismo que hice que con antes. el que sigue tendría que darle Eso, B12. ya sí lo rellenamos. Me muestra que todos los de uno me van a calcular exactamente 80.000, porque eso es lo que le acabamos de decir, ¿cierto? Por eso no me funcionó, pues que yo dije, por eso, ¿por qué me puso 110.000? Si en este caso mi tarifa es 1, pero es porque recuerden que Excel no piensa, sino que es 1 y 1 es el que le tiene que dar la lógica, ¿cierto? Si no, pues si uno piensa con error, pues él le coloca el error. Ahí sí se entendió, ¿cierto? Que lo podemos arrastrar pues total desde arriba y el mismo B11 pues nos va a colocar el B11. Profesor, Sí, claro que sí. Miguel, dígame. profesor, Ah, me haces un favor y me... Sí, sí. Yo soy la mamá de Miguel. ¿Cómo estás? Clara. Bien. Profesor, hágame un favor, cuando usted digita aquí la fórmula, pues cierto, usted Sí. dice, fijamos, entonces eso, ¿cómo se fija eso ahí? Ok, ya te voy a Usted dice, explicar. Eso es fijamos. una muy buena pregunta y algo muy importante. Nosotros, eso lo hacíamos al principio cuando hicimos como lo de las sumas y eso. Yo les expliqué que cuando arrastramos en Excel, a ver cómo se lo explico. Por ejemplo, vamos a hacerlo sin fijar los valores. Pues démoslo.
por hasta acá. Volvámoslo a hacer acá. Entonces acá, digamos, si lo colocamos igual sí, ¿cierto? Igual si este valor es igual a 1, entonces colóqueme el 80.000, ¿cierto? Mira que ahí tengo el valor así como simplemente como le doy clic, ¿cierto? Ajá. De lo contrario, si este valor es igual a 2, entonces colóqueme la siguiente tarifa. De lo contrario, si este valor es igual a 3, entonces colóquemele este, y de lo contrario, colóquemele este otro. Por ejemplo, acá yo no lo fijé, mira, las celdas simplemente están, ¿cierto? C23, que es esta moradita, C22, que es la rojita, C24 es la verde, y C25 es la fucsia, ¿cierto? Sí. Yo no fijé, bueno, acá me toca cerrar los paréntesis. A ver, cerremos. Listo. En este caso yo no estoy fijando los valores, entonces el problema no va a estar acá, ¿cierto? Acá me calculó todo igualito, ¿cierto? Como lo acabamos de hacer. El problema normalmente ocurre cuando yo arrastro. Mira, por ejemplo, acá se equivocó. Mira que, por ejemplo, un valor de la tarifa 2, ¿cierto? Que se supone que me tiene que colocar un 90.000, me lo colocó por 110.000, ¿cierto? Y un valor de la tarifa 1 que se colocó, ¿cuánto tendría que ser para la tarifa 1? 80. 80, ¿y cuánto calculó? 110. El mismo 110, se equivocó. ¿Por qué se equivoca? Porque cuando yo arrastro, mira, si analizamos la fórmula, todos tres quedaron malos, ¿cierto? Y aquí abajo incluso no calculó nada. ¿Por qué? Vamos a ver. Mira lo que pasó acá. Entonces acá me dijo 22. Eso, entonces mira, yo necesito que él arrastre los valores aquí, ¿cierto? Que acá me esté calculando, así como van bajando en la vertical, que acá me meta ya la tarifa 2, la tarifa 1, la tarifa 4, por eso yo arrastro, ¿cierto? Ya que, por ejemplo, acá me arrastró, acá me siguió diciendo, ya no me dijo, como yo le puse al principio, si B4, sino que como yo arrastré, él ya me puso acá, si B5, y acá abajo, si B6, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está fijado. No, eso es lo que está suelto. Entonces, estos que van bajando, estos B4, B5, B6, estos los va arrastrando. A medida que yo arrastro hacia abajo, él va cambiando en la fórmula esta filita. Mira, él ya sabe que estoy en la fila de abajo, entonces ya me dice si B5, si B6. Pero en cambio, los valores que están fijados, que son los de estas 4 casillas, mira, C22 siempre va a ser C22. Si yo lo miro por aquí abajo, ya dice B9, ¿cierto? Porque estoy en la fila 9. Pero el valor C22, como está fijo, lo sigue comparando con esta casilla y no con ninguna más. En cambio, acá abajo lo que pasa es que él me va bajando B12, B13, pero asimismo me va bajando aquí el C22. Mira que acá el C22 ya aquí abajo me lo volvió C23. Por eso es que este de acá lo calcula como 90.000. Este de abajo lo pone C24. Por eso acá me pone 100. A ver, C24 acá. Acá entendería yo que me tiene que poner es el 100.000. Bueno, acá arrastra también y pone el 110.000. Acá abajo también pone en el C25. Pone 110.000. Yo vuelvo a arrastrar esto. Sí, bueno. Y en estos de abajo, mira que incluso acá, ¿qué me puso acá? El C26. ¿Y qué hay en la celda C26? No hay nada, está vacío, porque es esta celda de acá. Entonces, a medida que él arrastra de para abajo y compara las tarifas, también está arrastrando estos valores de acá. Y estos valores tienen que ser fijos porque solo existen en esa celda. No sé si me hago entender. No, sí, yo creo que era cuando usted digitó pues la fórmula, a usted le aparecen unos signos de pesos. Que usted dice, Eso, fijamos. en ambos casos, tanto cuando lo puse por acá
por esta función sí, y cuando lo puse pues así manualmente con las teclas, también hay que fijar el valor. ¿Y cómo se fija? Entonces, mira, lo único que hay que hacer es, en vez de escribir solo C22, ¿cierto? Cuando yo escribo al C22, fijo este 80.000. ¿Cómo lo fijo? Poniendo la tecla, me paro ahí, mira que estoy parado entre la C y el 22, y pongo la tecla F4. Y ahí mismo Listo, se ya. colocan los signos de pesos, que lo que quieren decir es que se está fijando ese valor. Me paro en el C23 y fijo con F4, siempre con F4. O puedo escribirlo, si yo quiero escribo los simbolitos, mira, me paro acá antes de la C y pongo un símbolo de pesos, que eso es con la tecla 4. Y después de la C Listo. hago lo mismo. Y en el Listo, C25 profe. también. Listo, con mucho gusto. Gracias, profe. Con mucho gusto. Y en el C25 lo mismo, ¿verdad? Que acá lo estoy haciendo manualmente pero como eso es una, sí, digamos, una herramienta que tiene Excel, que es fijar los valores, entonces automáticamente es con el comando F4. Listo, ahí quedó. Entonces mira que ya aquí hay diferencia, ya no me va a calcular mal, porque ya siempre va a calcular respecto a estos mismos 4 cajoncitos. Por ejemplo, yo miro acá, entonces este es C22, C23, C24 y C25. Ya no me arrastra de aquí para abajo, pues, a otros valores. Entonces eso es lo que hacíamos. Listo, hasta el momento se entiende, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces recuerden que estas formas de pago, por ejemplo, esto ya no lo venían dando, simplemente nos dijeron que este iba a pagar. Esto puede ser que se le pregunte a la persona simplemente, ¿cierto? Al trabajador le dicen, bueno, vea, a usted es tarifa 4, ¿cierto? Usted es de los que más paga porque, por ejemplo, digamos, no tiene hijos, digamos. Entonces, no tiene hijos, listo, entonces paga 110.000. Tiene un hijo, paga 100.000. Tiene 2 hijos, paga 90.000 y tiene 3 hijos, paga 80.000, por ejemplo. Entonces, estas tarifas, si bien venían dadas, digamos, desde antes, pero acá le dicen entonces el valor suyo, según su tarifa, que es 410.000 pesos. Usted puede elegir si quiere pagarlos de contado, si quiere pagarlos subsidiados, o sea, que la empresa le colabora, o que con este mismo subsidio que le paga la empresa se le saque pues ese pago de la matrícula, o bien a crédito, ¿cierto? Entonces, según eso, le vamos a dar un descuento, que el descuento es del 30%, 20% o 10%, y la persona es la que decide en qué forma de pago lo va a pagar, ¿cierto? Bajo cuál modo pues de pago. Entonces Juan Pérez dijo subsidiado, Daniel García dijo, no, a mí sí póngamelo de contado para que me haga buen descuento y yo tengo la plata. Bueno, entonces acá calculamos el descuento. Vamos a utilizar ya este cajoncito verde y de nuevo vamos a insertar la función si anidada. Entonces ponemos acá, corrámoslo para que se vea. Profesor, entonces acá en Sí. forma de pago lo hacemos manual, ¿cierto? Subsidio, contado, que el Sí. trabajador diga, pues, es decir. Ajá, eso, claro que sí. Entonces ustedes lo pueden colocar Bueno. en otro orden si quieren. Listo. O si lo quieren hacer en Listo. este mismo, hasta chévere para que sea más fácil. Sí, bueno, o colóquenlo en cualquier orden y en una segunda foto, recuerden que tenemos la opción acá en la pestaña fórmulas, que es decir, mostrar fórmulas para que me manden esta foto, así como lo hizo la última compañera que fue Lina, que me mandó una foto con cómo le quedó el cuadro y la otra que muestra acá las fórmulas, solo es darle clic acá para uno darse cuenta que si realmente pues están aplicando las fórmulas. Listo. No es desconfianza pues, sino porque todo sea más claro. Bueno, entonces acá en el descuento, entonces de nuevo vamos a insertar la función sí, y ya aquí vamos a decir sí, listo, nuestra prueba lógica es sí, como el descuento depende, ¿de qué depende el descuento? De la forma de pago, ¿cierto? Entonces de aquí nos vamos a parar en la forma de pago. Entonces nuestra prueba lógica va a ser sí, la forma de pago, ¿cierto? No si subsidiado, no. Si la forma de pago es, incluso escribamos aquí primero en el orden que nos aparece el cuadrito, que es contado, subsidio y crédito. Entonces, si la forma de pago es igual a, ahí sí utilizamos las comillas porque vamos a poner texto, ¿cierto? ¿Qué tenemos que colocar acá? Contado.
Si la forma de pago, ¿cierto? Si D4, lo que aparezca en la forma de pago es contado, entonces, ¿cuánto vamos a restar? 30%. Eso, pero entonces se lo vamos a calcular al valor de la matrícula. Entonces, lo que esté en C4, el valor de la matrícula, multiplíquemelo por lo que diga aquí. 30%. Sí. ¿Sí se entiende hasta ahí? O sea, Sí. si la forma de pago es igual a contado, entonces al valor de la matrícula, dígame cuánto es el 30% del valor de la matrícula o al valor de la matrícula, multiplíquemelo por 30%. Acá falta algo. ¿Qué faltará? Fijar. Fijar, excelente, muy bien. Que fijar esto porque estamos dependiendo de estos cuadritos y si no, cuando arrastremos se va a volver un despelote. Ya sabemos F4, ¿cierto? Y miren que incluso de una vez nos está dando el valor, vea, C4, o sea, 110.000 por el 30% es 33.000. Y el C4 no hay que fijarlo. El C4 no, porque entonces siempre nos va a estar mostrando esta casillita. Recuerden que nosotros necesitamos Sí. que cada que arrastremos nos compare un nuevo empleado con su forma de pago. Entonces eso sí lo debemos dejar arrastrar. Cuando no fijamos estamos dejando arrastrar y cuando fijamos estamos diciéndole no, este valor si no me lo arrastre porque este siempre va a ser el mismo. ¿Sí o qué? Porque siempre que pague de contado el descuento va a ser el mismo que es 30%. Sí, ¿se entiende? Sí, ¿O profe. lo volvemos a hacer? Sí, profe. Sí, por favor. Listo, lo vamos a hacer entonces una vez más. Entonces, de nuevo, ¿sí o qué? Pereira, estamos aquí, no hemos puesto nada. Entonces nos paramos en el descuento. Si vemos aquí abajo las condiciones, o sea, de qué depende el descuento, es de la forma de pago, de si paga de contado, subsidiado o a crédito. Entonces, cuando nos paramos para poner acá la fórmula sí anidada, entonces le decimos sí, ¿cierto? Sí. Lo que aparezca aquí en la forma de pago, o sea, en la celda D4, para el primer empleado nomás, ¿cierto? Cuando arrastremos va a ir bajando de 5, de 6, porque cambia de empleado. Entonces, si lo que aparezca en D4 es igual, este igual lo puse con la tecla, es igual ¿a qué? Voy a colocarlos en orden, voy a colocar primero contado, perdón, es igual a, abro comillas, contado. Recuerden que si acá lo tengo en mayúscula aquí abajo, tengo que escribirlo igual en mayúscula porque lo que va a hacer es comparar un texto, ¿cierto? Pues para que nos quede como igual. Ah, no, porque es que cuando él muestre aquí, ¿cierto? Le estamos diciendo, si lo que aparezca aquí es contado, entonces le tenemos que decir contado igual como aparezca acá. ¿Sí? ¿Me hago entender? Pues no puede ser en minúscula porque aquí donde él va a comparar, que es en esta columna, está en mayúscula. Entonces, si lo que aparece es la palabra contado, entonces al valor de la matrícula, multiplíquemelo o dígame cuánto es el 30% o al valor de la matrícula. Pero entonces, por mira 30. que ahí dice una cosa, forma de pago, subsidio. Y si Eso, pero está subsidiado, va a pagar de contado. no, eso. Vea, O con no, el subsidio. acá no nos estamos fijando todavía en lo que diga acá en estos espacios. Solamente le estamos diciendo si lo que llega a aparecer aquí en esta columna es la palabra contado, entonces sáquemele el 30%. Pero todavía no estamos evaluando esto. ¿Listo? Pereira. De lo contrario, ¿cierto? De lo contrario, sí, lo que me aparece acá, sino que lo estoy haciendo en el orden que nos lo pusieron en el cuadrito, que es contado, subsidio y crédito, ¿cierto? No en el orden que aparezcan acá, porque esto podría cambiar en cualquier momento. Recuerda que esto lo escogió la persona, ¿cierto? Pero entonces, de lo contrario, si lo que me aparece en la forma de pago ya no es contado, sino subsidio, entonces al valor de la matrícula, multiplíquemelo ya en este caso por 20, porque el subsidio es el de 20%. Y se fija. Y se fija acá, muy bien. Y acá, ¿quién me dice que continúa acá la fórmula? F4. Perdón, no, sí, bueno, sí, no, F4, pero aquí abajo. Otra Y si no, colóquele. Es otra condición.
Y de En cuál, la otra condición, la otra, crédito. Eso, pero acuérdense que es que acá yo tenía 4 condiciones, ahora tengo 3, entonces de lo Ah, no, contrario, profe. sí, sigue el Coloca el 10%, pero señalando la casillita. Ya no sigue más, sino que eso lo muy pone bien. ahí. Excelente. Eso de lo contrario, ya solo me queda una opción. O sea, si no me hizo descuento del 30 ni del 20, la única opción es que no diga ni contado ni subsidiado, o sea, que diga crédito, y en ese caso colóquemele un descuento o La una fijamos multiplicación. también. Claro que sí, del 10%. Muy bien, Cecilia. Bueno, le decimos aceptar y ya ahí no lo puso. Entonces, mire que, o sea, sin importar cuánto sea el... un momentico, yo una cosa. No Es sé que si está hablando de los aplicaron descuentos, ¿no? cero. Esos ¿Cómo? son los descuentos. Son los descuentos, sí. Oye, una cosa. Este, por ejemplo, era a crédito. ¿Cuánto descuento tiene el de crédito, don Carlos? El 10% serían 8.000. No lo tiene. Sí, acá no sé por qué no lo estoy poniendo a ver yo una cosa. Ah, sería que no cerraste con paréntesis. Sí, se cerró. Ah, no, ok, ya sí. Miren lo que yo hice. Yo tuve un error bien grande acá. Bien grande, muy grande. Y es que yo le dije, de lo contrario, coloqué 10%. Eso es lo que yo le dije, no. Y aquí era entonces. Vamos a volverlo a hacer, Hagámoslo otra ¿Cómo? vez. ¿Cómo fue la cosa? Espera, para que De- hagámoslo completo para que no enrede. Que tuve un error muy grande. Ya. Ven que acabamos entonces. Más de lo que un poquito más rápido. Entonces, sí, ¿cierto? Sí, lo que me aparezca lo que me aparece en la forma de pago es igual a contado. Perdón, es igual a contado. Entonces, ¿cierto? Al valor de la matrícula, C4. calcúlemele el 30%, ¿cierto? Y de lo contrario, sí, este valor de acá ya no es igual a contado, sino subsidio. Igual a subsidio. Entonces, al valor de la matrícula, calcúlemele el 20%. 20%. Y de lo contrario, entonces miren que acá me equivoqué. Debe fijar esa. Y de lo contrario, al valor de la matrícula, yo acá dije, y de lo contrario, ¿cierto? No, pero yo no puedo decir eso, yo tengo que decirle, pero de lo contrario, al valor de la matrícula, otra vez, al valor de la matrícula, calcúlemele El 10%. el 10%. ¿Se acuerdan que yo solo coloqué 10% sin decir la multiplicación por el valor de la matrícula? Entonces eso no tiene sentido, porque entonces el que va... O sea, yo lo coloqué así, miren, yo lo coloqué así Sin solo. la C4. Yo lo coloqué así solo y calculó bien para los de... Para todos, excepto para los de crédito. Si ven que el error está siempre en No le- crédito. Todos los que están los que dicen crédito son los del error. Porque entonces No acá en le la digo fórmula que me iba a tocó calcular. ponerle... Eso hay que colocarle C4, que el valor de C4 se multiplique o me calcule el 10% de C4, acá ya sí debe organizar. Pero hay una cosa, y ahí en el primero, donde le colocamos la forma de pago, no se fijó, en el último no se fijó ese, ¿cierto que no? ¿Cómo? ¿Cuál fue la otra que hicimos? Donde está la forma de pago. No, la forma de Para pago que- se dio, la forma de pago se dio. Calculamos fue el valor de la matrícula, sí, que así lo... Exactamente. Sí tiene, mire que el último no tiene fijada la B4, o si la tiene don Sí, no, Carlos. es que es porque en este caso no Ya tiene que hacer ninguna terminamos. operación. No tiene que Señor. hacer, en este caso no se tenía que hacer ninguna operación, simplemente era, si lo que diga acá es 1, entonces colóquemele 80.000. Si lo que dice es 2,
O sea, si la tarifa es 2, colóquemele 90.000. Si la tarifa es 3, colóquemele 100.000. De lo contrario, colóquemele 110.000. Pero en cambio acá hay una operación de por medio que es que tiene que multiplicar el valor de la matrícula por algo porque es un descuento. ¿Me hago entender? O sea, acá era solo el pago. Sí. Entonces, Tenía que hacer la operación de 110.000 por Eso. el 10%. No. ¿Cómo? No. Ahí está. Tenía que hacer la operación de 110 por el 10%, don Carlos. Por eso había que colocarle el B4 por el valor de la matrícula. Valor de la matrícula por el descuento. B4 por o asterisco el 10%. Eso sí, B4 por el 10%, en este caso, porque era para un descuento, en cambio en este caso solo era colocar el numerito, ¿cierto? Era solamente rellenar. Acuérdense que acá solamente era mirar, que yo les dije, si queremos escribimos, si es 4, colocamos 110.000, si es 2, colocamos 90.000, porque acá la tabla nos muestra, pero utilizamos la función es simplemente para no tenerlo que hacer cada vez, ¿cierto? Que rellenar, sino que si fueran 1.000 empleados, pues arrastramos y listo, ¿cierto? Él los hace todos. En cambio, casi dependíamos de operaciones, pues que era calcular el 10%, el 30% o el 20% de cada uno de los valores de la matrícula. Sí, ok. Según el pago, según la forma de pago, si era subsidiado, de contado o a crédito. Bueno, ¿cierto? Se lo van viendo con más despacio y seguro no van a tener, pues, lío. El valor neto de la matrícula, ¿qué será igual? B4 menos E4. Eso, muy bien, al valor de la matrícula menos el descuento. Por el momento ese es el neto de la matrícula. Y se fija nomás la columna. No se fija ninguno de los dos, porque necesitamos que vaya bajando con cada uno. Bueno, ya. ¿Cierto? En este caso, el valor de la matrícula menos el descuento. Si yo fijo el descuento, entonces a todos le va a hacer, por ejemplo, si yo fijo acá el E4, a todos le va a sacar el descuento de 22.000 y cada uno tiene un descuento diferente. O si fijo E4, entonces va a decir que todos pagan 110.000 y no, hay otros que pagan menos. Tiene razón. Perderíamos el trabajo, digamos, de lo otro que hemos hecho. Sí, ok. Tiene razón, don Carlos. Bien, acá miramos entonces, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, de la persona Oscar Cuartas, es su valor de matrícula 100.000 y el descuento fue 30.000, pues paga 70.000, ¿cierto? Bueno, muy bien. Acá ya vamos a hacer pues digamos que nuestra última función cianidad, que es para obtener el valor de un subsidio que les entrega la empresa. Y eso depende, en este caso, si nos dicen, el valor del subsidio depende del salario, ¿cierto? Condiciones, subsidio o del subsidio. ¿Esto qué, hombre? Bueno. Sí. Pues miren que el subsidio va a depender del valor del salario. Entonces dice, si el salario de la persona es menor o igual a 700.000, por ejemplo, este número acá está muy feo, pero bueno. A 700.000 la persona va a recibir 80.000 de subsidio, ¿cierto? Mensuales. Si el salario de la persona es menor o igual a 900.000, recibe 60.000 pesos de subsidio. Si la persona si el salario es menor o igual de 1.200.000, recibe 40.000 pesos, ¿cierto? A mayor salario, menor subsidio. En el caso contrario, o sea, si gana más de este 1.200.000, entonces el subsidio va a ser solamente de 20.000. Ahí se entiende, ¿cierto? Y si me escuchan, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, bueno, ya, entonces vamos a calcular el subsidio. Ustedes me van a decir más o menos cómo podría ser. Entonces, acá vamos a utilizar la función sí, anidada, y decimos sí. ¿Sí qué? Profesor. Sí, dime. O es menor. Hágame un favor que me perdí ahí con lo del salario. Sí, claro. No, mire. Simplemente, miren que yo los puse acá muy sugerente, a mí me lo hubieran mandado así.
Pero en todo caso, miren que acá entonces para calcular el valor de la matrícula utilizamos esta tabla. Para el descuento utilizamos esta de acá. Y para el valor del subsidio utilizamos esta de acá. Listo. Mira aquí, pongamos este amarillo. Esto no. Ahí. Listo. Entonces, para el subsidio, mira, entonces nos dicen que el subsidio, o sea, es un subsidio que la empresa le regala a los, pues, o le entrega, pues, a los empleados según su salario. Entonces, las personas que devengan menos de 700.000, perdón, eso, reciben 80.000 de subsidio. Si devengan menos de 900.000, obviamente, pues, entre 700 y 900, reciben 60.000. Entre 900 y 1.200.000 reciben 40.000 de subsidio y entre 1.200.000 o más reciben 20.000 de subsidio. ¿Cierto? Eso. Entonces yo les decía aquí, ¿cómo procedemos acá a insertar la función sí? Entonces decimos igual sí. ¿Igual sí qué? Si ganas 700.000. O sea, igual sí qué. Sí, salario. Sí, entonces dígame que Celda. Igual sí. G4. G4, excelente. Igual sí G4 es igual a ¿qué? A menos de 700.000. Eso, que eso en lenguaje de Excel, muy bien. No es así, sino es menor o igual. Es menor o igual a 700.000. Entonces, ¿qué? 80.000 de subsidio. Hay que escribirlo, ¿cierto? Porque ya no podemos colocar esta casilla porque ahí dice un montón de cosas. Que solamente necesitamos colocar que es 80.000. 80.000. De lo contrario, ¿qué? Entonces sí. Muy bien, de lo contrario, Vamos sí. a la función sí. De lo contrario, sí. G4. G4 otra vez, G4. Menos de 900, igual o menos de 900.000. Menor o Menor o igual. igual. De 900.000. Pero sí, a 900.000. Entonces 60.000. Entonces el subsidio es 60.000. 60.000. Es muy importante que lo vayan diciendo con palabras a medida que lo colocan No, acá. o si no, entonces vamos a la función. De lo contrario, acá necesitamos colocar otra función, sí o no. No. Sí se necesita. A ver. Para calcular en los 40.000. No, porque son 3 pares. ¿Son 3 o No, 4? son 4. Una, dos, Son- tres. Son 4. Sí, ustedes sí todavía falta el sí. Eso, muy bien, don Jairo. Entonces, de lo contrario, sí. Sí, nuevamente, G4 4. Sí. igual o No, menor, menor o igual de 1.240.000 pesos. Sí, muy bien, a 1.000.000. De 1.200.000, sí. 200. Entonces, 40.000. ¿el subsidio cuánto? 40.000. 40.000 pesos. Y ahí no tiene que ir al otro, Y de lo no le da, contrario, sí, G4 igual ¿hay que colocar todo eso? o menos, sí, No, solamente casi 90.000. 20.000. resaltar Excelente. cada casilla. No, esperen que no, acá no resaltamos la casilla porque la casilla no nos trae los números, sino que no dice nada. nos coloca toda esa churrera. Entonces, no, Sí, en valor. ya aquí lo escribimos nosotros con los deditos, ¿cierto? 40.000, eso entonces dice, sí, y en el caso de que G4, el salario, sea menor o igual a 1.200.000, entonces el subsidio va a ser 40.000. Y de lo contrario, o sea, si no es ninguna de esas opciones, es porque entonces el salario es mayor, ¿cierto? Es mayor a este valor de 1.200.000 y en ese caso van 20.000 no más de subsidio. Profe, no fija la segunda casilla. No, acuérdense que ahí ni siquiera estamos dando clic en las casillas, estamos escribiendo textualmente. Porque tiene el valor ya fijo, ¿cierto? Eso, acá es leer lo que dice la casilla, interpretarlo y colocar bien nosotros el valor. ¿Listo? Entonces ya le decimos aceptar y acá ya no lo tiene, ¿cierto? Entonces vean, si este tiene un subsidio de 80.000, ¿por qué? Porque gana menos de 700.000, gana 670.000. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto este de acá, ¿cuánto va a ser el subsidio de este tercero, de John Córdoba? El subsidio.
para John Córdoba, ¿cuánto? Serían ¿cuánta 20 plata mil, es? don Carlos. Serían 20 20.000. mil. Eso, muy bien. Y para Mateo Ríos, ¿De cuánto? 40.000. 40.000, porque acuérdense que dijimos menor o igual, o sea que el 1.200.000 está incluido, ¿cierto? Acá 1.200.000, este de acá, está incluido cuando decimos menor o igual. O sea que eh, perdón, para Mateo va a ser de 40.000 y este por ganar 50.000 pesos más, el subsidio va a ser de 20.000. O sea Y que... por, O sea que en realidad este no gana 50.000 pesos más que este, sino que solamente gana, a ver, a este le dan 70 20.000 mil pesos más. más, 20.000 70. más, se le dan 20.000 más, o sea que gana 1.240.000 y este gana 1.270.000. O sea, 35.000 pesos nomás. De diferencia es lo que ganan estos dos, porque este, por tener menos salario, gana más subsidio. ¿Cierto? Mírenlo acá. Entonces ya vemos que el 20.000 para este personaje. Y para este es 40.000. Entonces vea que este gana 1.240.000 y este gana 1.270.000. 30 Ah, mil bueno, pesos 30.000 más. pesos. 30.000 pues de diferencia es realmente lo que gana esta persona, ¿cierto? Listo, ahí ya están calculados nuestros subsidios. Si analizamos algún otro, todos estos bueno, estos de 1.400.000, 1.300.000 obtienen 20.000 y el de 1.240.000. Los de menor de 780.000, como este y como este, ¿cierto? Listo, ahora sí, entonces, ¿cuánto es el salario neto de vengado de estas personas? Esto va a ser Ay, ay, ay. igual, Decía, el salario es neto, igual. Sí, el salario neto. Ajá. G4 más, O sea, va a ser igual al más salario H4 más el subsidio menos menos, menos F4. el neto de matrícula, ¿cierto? Lo que pagan por estudio, ¿cierto? Ese es o sea, entonces tiene el valor del salario más un beneficio, que es el subsidio, Subsidio. menos una deducción, que es la matrícula de estudio. ¿Listo? Entonces esta persona de 670 realmente lo que recibe es 662. Miren que no es mucho. Este podría ser, digamos, valor subsidio educativo. Entonces, que sea un subsidio educativo. Entonces la empresa les da un subsidio para que se sostengan pues el estudio. Y entonces miren que no les cambia mucho, ¿cierto? Teniendo un subsidio educativo, una persona de 670 casi que gana lo mismo. Porque aunque pague 88.000 pesos de matrícula de un estudio, tiene un subsidio de 80.000. Miren que cae todo, del de 1.250.000 es un pago, recibe 1.198.000, cae lo mismo, pues ya, menos 50.000 pesos. El de 1.200.000 Menos. incluso, sí, como 40.000, 30.000 pesos menos. Entonces casi que se mantienen sus salarios. Listo. Muy bien, Eso entonces está esto muy digamos bueno, que... profe, la verdad. Entonces digamos que acá tenemos estos salarios que se ganaron estas personas. Eso está bacano, sí, señor. Súper. ¿Nos va a poner a hacer una de esas mismas o qué? Bueno, este lo tienen que hacer, ¿cierto? Y nosotros en el examen vamos a hacer una que incluso puede ser un poquito más simple. O sea, si logran hacer esta bien, seguro no van a tener ningún problema. Ah, Y acá, y acá vamos a utilizar una nueva funcioncita. Una cosa. Es una cosa muy simple. Acá es una cosa muy simple. Y esta es otra función. A ver cómo lo colocamos.
Acabamos de utilizar en todo este cuadro simplemente la función si anidada con funciones insertadas y la función contar puntos y. Listo, miren, la función contar puntos y es una función muy simple que nos están preguntando acá. Vean, en un resumen general nos dicen cuántos pagan de contado, cuántos pagan a crédito y cuántos pagan subsidiado o pues por subsidio. Entonces simplemente vamos a utilizar la función puntos y vamos a mirar este rango ¿cierto? De las opciones. Eso es para la empresa, para saber cuánto están pagando pues, según estas formas de pago. Entonces acá utilizamos una función que dice contar puntos y, a la que aparece. Contar puntos y, ¿cierto? Entonces, mira que acá, recuerden que acá Excel nos sugiere cómo se rellena esta función y nos dice rango, ¿en qué rango vamos a evaluar lo que vamos a contar? En este rango, no en una celda, sino en un rango, o sea, un grupo de celdas. Entonces, desde D4 hasta D19, ese es nuestro rango, ¿cierto? De D4 hasta D19. ¿Y bajo qué criterio? En este caso, por ejemplo, nuestro criterio es entonces entre comillas, contado. Listo. Entonces nos va a contar todos los que, en ese rango nos contó todos los que pagaron de contado. ¿Sí me hago entender? Miren la fórmula. Entonces, miren, en el rango desde D4 hasta D19 me va a contar todas las palabras todas las veces que diga, o las celdas donde diga contado. Si lo miramos, nos dice 6 y 10. 1, 2, 3, 4, 5. Y 6 el último, antepenúltimo. Y 6. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si miramos los de crédito van a ser 1, 2, 3, 4, 5. Son 5, ¿cierto? 1, 2, 3, sí, 4 y 5. Los de crédito. Entonces acá decimos igual sí. Igual contar punto sí. Contar sí en el rango, que es el mismo rango. Me aparece la palabra crédito. Que lo tenemos que escribir igualito como aparece en el rango, no como dice aquí. Ni con tilde, ni en minúsculas, sino así como aparezca acá. En este caso en mayúsculas, sin tilde, sin nada. Hola. 5, que habíamos contado, ¿cierto? No. Y lo mismo acá. Igual, contar, sí. Yo los compro en otro lado. En el rango, en el mismo rango. Me aparece la palabra, ¿con qué criterio? Con el criterio de palabra subsidio. No subsidiado ni nada, sino subsidio, lo que diga ya. No, es que... Y se cierra el paréntesis. Sí, hay que cerrarlo. Sí. Para que siempre que abramos paréntesis, los cerramos por sílas, por descarte. Entonces, subsidio eran 1 subsidio, 2 subsidios, 3, 4 y 5 subsidios. Ahí está. Listo, eso es todo el ejercicio. ¿Les parece bien? Está trabajable, ¿cierto? Está chévere. Listo. Está galletica, pero está bueno. Bueno, de pronto los que, por ejemplo, no sé, a Milena y de pronto también para que le diga a Lina, si quieren, para que se inscriban a un taller que se lanzó apenas el día de ayer, el día miércoles, de Excel intermedio. Porque nosotros ya vamos a ir cerrando este curso, además también por lo que les decía que tampoco están como asistiendo muchos. Algunos de estos temas vamos a arrancar con ellos, de los que ya vimos acá, pero vamos a avanzar mucho más. Entonces, sería muy bueno si se inscriben. Y sí, lo mismo Don. Bueno, Cecilia está, ¿cierto? Y Don Jairo también. Sí, y Miguel también, si tiene, pues sí, Clara, se puede. Eso es el miércoles a las 2, ¿cierto? Miércoles a las 2. Y este taller ya lo vamos a ir cerrando. Pues ni siquiera es porque no está viniendo mucha gente, sino porque me dijeron ayer que ya lo debe ir cerrando, porque vamos a volver a la presencialidad ya en estos días, pero esos talleres de Excel van a seguir siendo virtuales. Bueno, entonces yo me despido. Bueno, que estén muy bien, pues. Tú nos envías la más lento en la grabación. Apenas me aparezca, se las envío, listo.
Listo. Le Profe, agradezco buenas mucho. tardes. Muchas gracias, don Mucho Carlos, y gusto, hasta luego, Cecilia. compañeros. Mucho gusto, don Jairo. Muy rico la clase de hoy. Ah, bueno que te gustó. Milena, entonces si quieren y también Clara y Miguel me mandan pues ahí en el grupo si se quieren inscribir y yo les mando el enlace para que se inscriban al otro. Sí, profe, me lo manda, porfa. Listo, ya te lo voy a enviar entonces. Hágale pues, Que gracias. estén muy bien, chao. Con gusto. Chao. Perfecto.